¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy estamos aquí en la oficina intergrupal de Zapopan. Estamos hoy otra vez en un podcast con la intención de, pues que se lleven algo bueno de esto, con la intención de pasar el mensaje de que ojalá alguien se pueda sentir identificado con lo que escucha aquí dentro de este contenido y que sea a lo mejor que sea el escalón que necesita para poder integrarse a Alcohólicos Anónimos o que pueda ser a lo mejor lo que le faltaba, ¿no? Me voy a permitir leerles el enunciado de Alcohólicos Anónimos que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión y cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a tus alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues bien, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos a un invitado. Ánimo, ¿te quieres presentar, padrino? Sí, buenas noches, mi nombre es José Luis y soy un alcohólico. Pues bienvenido, padrino. Aquí estás en este comité. Pues ya tenemos rato que empezamos en este cotorreo. De repente falta quienes quieran venir a compartir. Pero pues qué bueno que te das la oportunidad de asistir el día de hoy con nosotros. Y pues sin tanto rodeo vamos a empezar ahora sí que como dicen, ¿no? Al grano. ¿Quién es José Luis? ¿Cómo José Luis empieza a tener contacto con el alcohol? Pues mira, el primer contacto que tuve de alcohol fue como a los 11, 12 años, que ahí en la casa era muy usual de que el papá tomaba con la familia y el robarle los traguitos o Las colitas. las colitas que dicen así de la botella o del vaso. Y pues el sentirme bien, o sea, el sentirme como que me despertaba, como que me sentía otra persona, pues me daba mucha confianza, se podría decir, en ese tiempo. Y ya después de a los 13 años, pues yo tuve mi primera borrachera, que ya estuvo pesadita, pues, pero me agradó porque en ese tiempo había un cuate, pues, que de 15 años que nos azorrillaba a todos. Y el vino me dio el valor para enfrentarlo. Entonces yo sentí que con eso me daba fuerza, que con eso me daba el valor pues para enfrentar las cosas y se me quiso hacer como un tipo de costumbre de decir, bueno, pues cuando quiera enfrentar algo, pues ya sé que tomándome 2 o 3 vinos o 2, 3 cervezas, pues eso me va a dar la fuerza, me va a dar el valor para, ahora sí como dice la literatura, ¿no? O sea, para cantarle las verdades a otras personas, pero también me di cuenta pues que tiempo y alcohol, y eso me llevó pues a una perdición pues de una carrera deportiva, de ser un hombre deportista, pues de diario correr, hacer ejercicio, o sea, lo fui cambiando pues porque la bebida a eso me abrilló. Oye, y por ejemplo, hay en las experiencias de Alcohólicos Anónimos de los compañeros que hemos invitado aquí, algunos mencionan que para ellos a veces el contacto con el alcohol surge, pues a lo mejor porque llevan una vida complicada, ¿no? Tal vez así, de carencias y se utiliza como la muleta. En tu caso, cuando tú te acercas a tener el contacto con el alcohol, que lo empiezas a probar, te produce más bien la euforia, entonces entiendo que te hace sentir bien, o sea, ni siquiera es como que, ay, güey, me siento mal, déjame, voy a beber, por el contrario, ¿no? Es como cuando te sentías bien. Sí, es que mira, o sea, yo me crié en Santa Cecilia en ese tiempo de los 70, 80, pues era un barrio medio peligroso, pues. Y ahí pues había mucha drogadicción, había mucho todo, había mucha carencia. Yo nací en una familia pobre, pues, que un padre alcohólico y a veces hasta golpeador, pues, porque me tocó ver cómo golpeaba a veces así mi mamá. Entonces todos esos detalles, o sea, empiezas a buscar la comprensión o el cariño así con la banda, ¿no? Como cuando se dice, que ahí se usaba mucho la banda y en la banda, pues para poder hacer a alguien, pues tienes que enfrentarte, tienes que esto, y es donde yo empiezo pues a ingerir así el alcohol
para darme la fuerza y ser aceptado pues ahí en la banda. Y con eso haz de cuenta que yo lo hacía con el fin de, porque dentro de mí yo sentía mucho miedo, y había muchos miedos, muchas carencias, y cuando tomaba, eso me desvivía, pues, o sea, me hacía sentirme más seguro, me daba la seguridad, me daba como que el valor para enfrentar los problemas, porque a veces hasta para poderle hablar a una niña, pues, de mi edad o algo, o sea, de esas veces que se te atoran las palabras, ¿no? Pero ya con una cerveza o con algo, o sea, ya a perico parecía uno. Pero sí, o sea, muchas veces por las carencias que va viviendo uno, a veces hasta las frustraciones pues de las navidades, de las fiestas que terminaban en broncas, o sea, todo eso. Entonces, en cierta forma llegas a crecer como tipo traumado. Y cuando empiezas a tener el contacto con la bebida, pues eso, o sea, te da la confianza y te olvidas de todo eso y te sientes como parte de alguien, parte de algo. Y por eso a veces yo prefería estar así con la banda, con los amigos, salir de la primaria, irme a cotorrear ahí a la esquina en el barrio, todo eso, hacer desmadre, a tomarte la cervecita, a empezar a hacer los intentos de fumar los cigarros, pues, y todo eso. Y fíjate, yo ya creciendo, pues me di cuenta que uno de los grandes miedos de mi papá era en que yo me hiciera drogadicto, pero si me veía borracho, me lo festejaba. O sea, era algo, o sea, que yo digo el día de hoy, pues no manches, o sea, es la misma mamada. O sea, andar drogado, andar borracho, pues, o sea, en un niño, pues, de 12, 13 años, entonces, pues, no. Y por ejemplo, me imagino que a lo mejor el hecho de que te aceptara como esta parte de emborracharte, pues hasta cierto punto uno lo hace como hasta, como sentirte como orgulloso. Ajá. Mi papá, o sea, como decía, Ay, mira, mi cabrón ya, este ya pistea, ya, este sí es hombre y la chingada. Entonces, pues eso, pues como te empieza a dar valor, y también fue una de las cosas yo en lo personal, pues que yo descubrí, que solamente estando así, yo le agradaba a mi papá, porque yo, o sea, crezco así como medio frustrado, de que como que siempre mi papá me hacía a un lado, a un lado. Entonces, cuando empiezo a tener ese contacto con el alcohol, con todo eso, y él me empieza a ver así, como que siento que me quería, porque me veía, pues a lo mejor me veía él con orgullo, como él era, pues no alcohólico, pero sí era borracho. Entonces como que se sentía como satisfecho, orgulloso de decir, mira, mi retoño así ya también Muchacho. pistea y todo, entonces, pero pues a veces la ignorancia pues de los papás, a veces la ignorancia de uno mismo, y como dicen aquí en Alcohólicos Anónimos, tiempo y alcohol, y pues destruye vidas, pues. ¿Y en qué momento empieza el alcohol a convertirse en un problema? O sea, ¿cuánto tiempo, desde esta primera borrachera a los 13 años, cuánto tiempo estuvo disfrutando José Luis la actividad alcohólica? Pues mira, yo te podría decir que hasta los 23 años eran borracheras que no pasaba que te la curabas con un Seven y un Alka-Seltzer, no había problemas, pero ya después de los 23 años, ya las borracheras eran más tremendas, pues, y ya eran de que tenías que volver a ingerir alcohol para poderte sentir otra vez bien, levantarte ya tembloroso así, con los brazos temblorosos, empezar a deponer del estómago, o sea, yo llegué a un momento en que duré como cerca de 24 horas sin poder probar alimento por la ingesta de que traía del alcohol y todo eso, y que todo lo que comía lo deponía. Entonces ya no eran agradables esas borracheras, ya no eran agradables, porque muy en el fondo yo sabía que si tomaba, al día siguiente iba a amanecer mal. Y a veces quise controlar la bebida y nunca pude. Decir, no, nomás me voy a tomar 3 o 4 para alivianarme y entrar en onda y cotorrear o estar con la banda. Pero cuando menos acordaba, ya había emprendido otra borrachera que ya era parar hasta el día siguiente, todo eso. Entonces, por lógica, ya para ese tiempo de los 22, 23 años, ya había contraído matrimonio, y pues empiezan también los problemas con la familia. Sí, justo eso te iba a preguntar. El verte borracho. Si había llamadas de atención, por ejemplo, antes de casarte, tu mamá no era así como que, oye, güey, la estás cagando o algo. Fíjate que a veces la misma ignorancia pues de los papás, como o sea, es como tan muy normal
ver en una casa donde se toma vino, donde hay borracheras, donde hay problemas, como que es muy normal y no lo notan, o sea, se les hace como tradicional, o sea. Y ya cuando yo me caso, pues, a los 22 años, mi esposa sabía que tomaba, pues, pero no sabía en qué cantidad o qué tremendas borracheras me ponía. Entonces ella viene también de un papá alcohólico, también un papá alcohólico golpeador, o sea que les hacía destrozos en las casas. Y pues ella, hasta en cierta forma, ella quería cambiar y quería transformar su vida. Entonces, sin darse cuenta, se dio cuenta que se calzó con un alcohólico. Pero ya estando adentro. Aunque gracias a Dios, pues yo nunca la golpeé, nunca la agredí, pues, pero sí era mortificarla de llegar hasta el día siguiente, o a veces llegar sin dinero, o a veces golpeado no, pero sí llegar con golpes, pues, o sea, porque ya después eran broncas, eran pleitos, o sea, eran en la calle, estar allá afuera y pues era terminar a golpes, entonces, pues ya no eran borracheras agradables, no pues como las disfrutaba uno, sino ya andando tomado uno, pues se le hacía fácil echarles bronca o que te echaran bronca y era lo más normal, pues se podría decir, o uno así lo veía que era lo más normal. Entonces, pues ella sí llegó el momento en que se cansó y pues duramos, se podría decir que me aguantó como 2 o 3 años, cuando ya empezaron las amenazas de divorcio, de separación, y pues la verdad que en ese tiempo, pues yo le decía, así me conociste, o sea, ¿de qué te asustas? O ve a tu papá, o ve a mi papá, o sea como que lo viera algo como muy normal, pues. Entonces, pues ella decía, pues que no, que ella creció con un papá alcohólico y que ella no estaba dispuesto a que sus hijas vivieran o crecieran con un padre alcohólico como ella lo vivió. Entonces ella, pues era una forma de renegar, de pelearme, de pues hacerme sentir mal, pues, pero la verdad que yo no lo veía cercano porque O sea, no creí que se animara. Y no llegaba, porque a veces he escuchado aquí en las experiencias que dicen, o sea, hay el entendimiento de que a lo mejor, o sea, después de una borrachera, llegas con las pinches cola entre las patas, ¿verdad? Y en la pinche cruda moral dices, madres, ¿qué hice? Y luego el reclamo. O sea, no llegaba como esa parte de, la neta sí quiero cambiar o algo. Sí, eso es a lo que iba. Entonces, haz de cuenta que ya, cuando ya tuvimos un problema muy fuerte, pues mi esposa y yo, así a punto de separarnos, yo quise intentar parar de beber por mis propios medios y no lo conseguía. Inclusive ella hasta me quiso ayudar, pues, o sea, de querer controlar mi bebida, pero ver que no, porque esto, o sea, él me decía, vamos a las fiestas. Ella me decía, yo no me molesta que tomes, sino cómo te pones y cómo es, y luego te vuelves bien agresivo y luego te pones así y es pelear y todo eso. Entonces llegó el momento en que quiso intentarlo conmigo así y pues no pudo, hasta que me dijo, necesitas de buscar ayuda porque o tu familia o tus amigos y tus borracheras. Y muy en el fondo haz de cuenta que yo ya me sentía mal. O sea, yo ya sí quería dejar de beber, pero no sabía cómo. Porque muchas veces, o sea, ya ni tomándome, y llegó el momento que al final me llegué a drogar, pues, que ya ni tomando ni drogándome, ya me sentía satisfecho o feliz, sino que eso cada vez me llevaba más a hundirme más, pues, a hundirme más hacia, pues, al vicio, se podría decir. Y todo eso, y unas palabras que fuertes que así las que fueron que más me dolieron, pues, como yo les comentaba al principio, pues, de llevar una carrera deportiva, así de ejercicio y fútbol, todo. Mi hermano radicaba en Estados Unidos y él viene para un diciembre del 97 aquí a Guadalajara, y pues me había hecho una filtrafa humana, pues, o sea, y las palabras que él me dijo, dice, ¿dónde está ese hermano deportista? Ese hermano que nos ganaba las carreras, al frontón, a todo eso, y dice, él nomás estás irreconocible, dice, estoy, o sea, muy decepcionado de ti. Y fueron palabras, pues, que me llegaron hacia el fondo, pues, pero que era más grande mi obsesión por beber y por drogarme ya,
que esto fue en el 97, te digo, en diciembre, y me retumbaban esas palabras, y ya el 23 de marzo del 98, ya fue cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos por primera vez, pues, y la única vez, pues, que ya llegué para quedarme. Oye, Luis, y por ejemplo, cuando empiezas a beber, ¿tú llegaste a pensar que iba a salirse de control el contacto con la bebida? No, nunca lo imaginé, o sea, yo haz de cuenta que se me hacía como una cosa muy normal porque trabajaba en ese tiempo, te estoy hablando de los 16 a los 18 años, a los 17. Yo trabajaba en un almacén y nos íbamos a tomar y era muy normal, o sea, regresarte, no había crudas, no había nada. Pero yo todavía a veces seguía corriendo, seguía jugando fútbol, o sea, todo eso. Y pues no, o sea, yo creí que así iba a ser toda la vida, que iba a poder controlar la bebida, que había veces que sí se me llegaban a pasar las copas, pero no pasaba de que amaneciera reseco, con jaqueca, pero nunca que me iba a orillar a tener que estar tomando más vino, cerveza para poder, o sea, calmar esos malestares, calmar esas temblorinas o esa ansiedad que se siente pues cuando te llega pues la famosa cruda pues que dice. ¿Y cómo es siempre me ha gustado hacer hincapié, cómo son los días previos a la llegada a Alcohólicos Anónimos? Fíjate que yo llegué a un buen grupo, al grupo auditorio de aquí de Zapopan. Me dieron mi información y yo con todos puenteé, como dicen ellos, ¿no? Empecé a reflejarme en sus historias que me estaban platicando de bebedores y en todas encajé, o sea, no hubo una que yo dijera, yo no. O sea, muy todas las historias de cómo vivieron, cómo la pasaron. O sea, yo todas encajé y cuando me dieron el autodiagnóstico a llenarlo, yo dije, no, pues, o sea, me faltan, o sea, para ponerles, pues, porque sí me consideré yo ahí en ese entonces que sí era un alcohólico, que sí tenía problemas con mi manera de beber. Entonces, en cierta forma yo sentí como una satisfacción o una tranquilidad que había gente que estaba pasando lo mismo que yo y que a veces ocupamos de un empujoncito pues para poder llegar a Alcohólicos Anónimos y más que nada por el desconocimiento que se tiene, que es una agrupación, porque yo cuando llego a la agrupación ya creí que ahí nos iban a golpear, que nos iban a, o no sé, o sea, como a castigar, a dar de latigazos pues, pero cuando llego yo a la agrupación, veo que todo es diferente, veo gente normal, igual que yo, con los mismos problemas, algunos con problemas mayores, pues, y ver que es una hermandad, pues, donde yo me sentía a gusto con... Cuando yo llegué ahí al grupo, yo era el séptimo, el noveno que llegaba ahí al grupo. Entonces empezamos a hacer una camaradería, pues, donde nos llevamos a toda madre, pues, o sea, contándonos nuestras experiencias y ver que lo mejor que de todo es de que nadie me juzgó. Nadie me regañó, nadie me dijo, es más, nadie me dijo que no hiciera nada, o sea, usted nomás véngase a sus juntas, siéntese y escuche, y el día menos esperado usted se va a considerar que es un alcohólico. ¿Y llegaste a tu información despuesito de una borrachera o cómo es que llega, es más, cómo sabes que Alcohólicos Anónimos es para dejar de beber? ¿Cómo llega a ti esa información? ¿O nomás llegaste así de a ver qué hacen? Es que, no, mira, es una historia tan chusca que yo llegué, te digo que llegué el 23 de marzo, porque el 21 de marzo, el día de la primavera, pues me di una borrachera que llegué hasta el 22 de marzo. A casa, ya no encontré a mi mujer, ya entonces como había una amenaza de abandono, entonces yo le dije pues que me diera otra oportunidad, pues que me diera otra oportunidad que iba a buscar. Y curiosamente fuimos a buscar al grupo porque ella me dijo, no, dice, ahí hay un grupo ahí en el auditorio. Dice, ahí hay un grupo, yo he visto que ahí hay un grupo que dice de Alcohólicos Anónimos. Y curiosamente cuando fuimos a buscar este grupo, fuimos un jueves. Estaba cerrado. Y el grupo estaba cerrado y yo todavía de pretexto le dije, es que mira, está abandonado. Y ella me dijo, no te preocupes, hay muchos grupos, ve a otro lado. Y fíjate que ya eso pasó una semana antes, entonces ya el lunes 23 de marzo del 98,
con las manos temblorosas, pues, o sea, de la borrachera que traía de unos días antes. O sea, ya no ocupé yo de que me llevara a mi esposa. Yo solo fui a buscar el grupo, pues, porque ya era mi necesidad, parar de beber, porque yo sentía o tenía fe que sí le iba a hacer ahí. O sea, que si realmente ayudaban a la gente, pues que yo iba a que me ayudaran. Y yo llegué pidiendo esa ayuda, que me ayudaran a dejar de tomar, pues, o sea, y como te digo, nadie me juzgó, o sea, al contrario, me sentaron, me ofrecieron un café, un té, una canela, en ese tiempo daba canela el grupo auditorio, y y me dijeron que si traía tiempo para darme una información de lo que era Alcohólicos Anónimos. Y pues yo le dije que sí, porque pues ya estaba casi corrido de mi casa, o sea, no había problema. Tiempo pues. me sobra. Entonces, sí, me dieron la información, me dieron el libro azul, y yo me sentí a gusto porque por primera vez me habían tomado en cuenta, fíjate. Porque eso también a veces es un trauma que trae uno, que a veces eso también lo lleva uno a beber, a sentirse solo, esa soledad, a sentirse el patito feo pues de la sociedad o de la familia, de la casa. Y entonces cuando ya ahí sientes ese arropo, o sea, yo me sentí parte de alguien o de algo. Y yo sentí pues, o sea, que pues que era mi momento, que sí la iba a hacer. Que si yo quería y como me dijeron ahí, si usted quiere, la va a hacer. Todo depende de usted. Nosotros ya hicimos el 50% en informarle que es Alcohólicos Anónimos. El otro 50% dice, ya va a ser las ganas que usted le quiere echar a su programa. Y ver que al día siguiente pues me dijeron, véngase. Ahí llevan junta de trabajo los martes. Y me dijeron, si usted viene le vamos a hacer una junta especial. Y yo recuerdo que andaba en la calle, era tarde. Y a mí me urgía llegar al grupo, pues me urgía llegar a la agrupación, porque yo no quería que fuera una estadística más. Yo dije, estos van a creer que no voy a ir. Estos van a creer y como nunca me ha gustado, pues fallar. Entonces llegué corriendo a las 8 y así como que aquí estoy. Y sí, se interrumpió la junta de trabajo y me dieron una junta especial y vimos el primer paso y empecé a entender. Y yo les decía, pues ¿qué más sigue? Poco a poco se va lejos. Entonces me empezaron a decir los ansiomas, pues de ahí de vive y deja vivir. Entonces ellos me decían, usted nomás déjese caer aquí como muertito y nosotros lo vamos a ir llevando. Y la verdad pues a mí me tocaron muy buenos camaradas que hasta la fecha todavía llevo amistad con ellos. Unos ya murieron, pero la verdad yo desde que llegué ese 23 de marzo hasta el día de hoy no he tenido contacto con una gota de alcohol. ¿Y cómo es el proceso de Luis cuando llega a Alcohólicos Anónimos, se empieza a integrar al grupo? Esa parte, o sea, sabemos que traías como la amenaza de separación, el cierto interés de mantenerte sin beber, pero también es muy común que cuando pasa el tiempo nos olvidamos de esa parte y empieza como la rebeldía, esa parte de el conflicto de aceptar o no aceptar qué estás haciendo en el grupo. ¿Cómo lo vive Luis? Mira, sí llegó el momento en que mi esposa mejor me dijo, mejor lárgate a beber, porque se me desató una neurosis muy fuerte y y decía, eres más tranquilo cuando tomabas. Dice, no, dice, yo no sé en qué te enseñan a vivir, qué te están haciendo, porque de verdad, cuando empiezas a vivir el proceso de la desintoxicación, cuando empieza ya a tu cuerpo a limpiarse de alcohol, pero el diablillo del alcohol no te quiere soltar de sus garras, pues, empiezas a renegar, empiezas a ver defectos a todo mundo, empiezas a echar pleito, o sea, porque muy en el fondo yo lo que quería era volver a beber. Yo lo que quería era como tener una excusa perfecta para decir, por eso bebí. Pero en la casa no me la dieron. Y en el grupo menos. En el grupo al contrario, como te digo, me arroparon, me dijeron y me explicaron lo que era el proceso de la desintoxicación. Me dijeron los síntomas que se me iban a venir de esa neurosis. Y me empezaron a dar, o sea, consejos de los que ellos habían hecho y cómo le habían hecho para mantenerse sin beber. O sea que cuando se viniera así esa ansiedad o esa obsesión por volver a tener contacto con el alcohol, pues con la botella, con el vino,
Muchos hasta se ofrecieron y me dieron su número de teléfono. Dice, cuando te sientas así, márcame, no hay problema. Y sí hubo una o dos ocasiones que lo tuve que hacer porque era grande pues mi obsesión o mis ganas de volver a beber, pero que muy en el fondo yo no quería. Entonces sí hice uso pues de marcarle una vez a mi padrino, en paz descanse, que le hablé y le dije que traía ganas de beber y que ya estaba dispuesto a irme a beber, que ya no quería saber nada de Alcohólicos Anónimos. Y él dejó de trabajar, fue conmigo, nos vimos y pues no bebí. Gracias pues al apadrinamiento pues y a la preocupación pues de los padrinos de Alcohólicos Anónimos, que están al pendiente pues a veces cuando uno quiere, porque cuando uno no quiere, o sea, al igual les da uno el número de teléfono, pero pues a veces nomás le hablan para pedir dinero, pero así, te hablan para que sigan la borrachera. Me acordé de un compa. Y así me decía mi padrino, dice, si ocupa la ayuda, hábleme antes, no después. Después ya no se puede hacer nada. Siempre busque la ayuda antes y no después. Gracias a Dios yo entendí esas palabras y sí me vi en la necesidad de buscar la ayuda antes de irme a beber y la verdad que me dio resultado porque pues me mantengo de pie todavía. ¿Y al cuánto tiempo, o sea, ya sabemos que ya tienes un tiempo dentro de este programa, al cuánto tiempo tú hoy puedes dar fe de que dices, en este momento o bajo estas circunstancias acepté que era un alcohólico, ya ahora sí sin pelear? Mira, yo creo que para yo aceptarme realmente que era un alcohólico, yo creo que sí pasaron como unos 3 años, 3, 4 años. Porque antes lo decía de dientes para afuera y me mantenía por orgullo de no beber o por demostrarles ahí en mi trabajo donde yo trabajaba. Porque también eso hubo muchos compañeros que estaban a la espera que yo volviera a beber, o sea, como para decir, yo culero, no que no. Y así cuando vi esas pruebas pues de fuego que se dicen en Alcohólicos Anónimos, viví una y que dije, o te aguantas o te aclimatas o te aclichingas. Y ver pues que fue cuando yo me acepté que sí era un alcohólico, porque en esa situación me mantuve de pie, traté de recordar las palabras que me decía mi padrino, hablé con un alcohólico y pues me di cuenta pues de que sí realmente era un alcohólico y que si yo no buscaba la ayuda o no me preocupaba por mí mismo, pues que nadie se iba a preocupar. Y si yo no buscaba la ayuda, pues era bien fácil de que yo me fuera a beber. Porque así, a pesar de los años que tengo, o sea, todavía estoy expuesto a irme a beber si no busco la ayuda. Porque muchas veces los años no te garantizan de que seas un alcohólico o que no vas a volver a beber. Entonces, cuando ya te aceptas, como que ya le ganas un poquito más y ves como que la vida más llevadera, porque dejas de renegar. Porque yo todavía a los 2 años no podía ir a fiestas, no podía ir a partidos de fútbol, no podía ir a muchos lados, porque me ganaba la adrenalina y se me venían las ganas de beber. Entonces, cuando ya pude disfrutar de una fiesta donde se están, o sea, donde hay vino, donde hay borrachera, y que yo me mantengo sobrio sin renegar, fue cuando yo dije, caray, creo que ya acepté, ahora sí que soy un alcohólico. Porque sí, la sugerencia de mi padrino me dijo, solo por hoy no va a haber partidos de fútbol, solo por hoy no va a haber fiestas por un tiempo, porque todavía no te convences si eres o no eres alcohólico. Y hasta que ya agarres fuerza y que puedas convivir con los demás, sin que te muevan la botella, sin que te mueva el que pasen con las cervezas o el que echen mal o el que puedas disfrutar de una fiesta, entonces a lo mejor sí ya vas a aceptarte que eres un alcohólico. Porque de muchas fiestas con mi esposa tuvimos que salir a media fiesta peleados, porque era una renegadera, y estar juzgando a todo mundo, y mire, este cabrón ya estaba tomando, y mire, si supiera el daño que le va a hacer, y hasta que mi esposa me dijo, cómo me hartas, dice, mejor vámonos, dice, venimos a la fiesta para disfrutar y contigo no se puede, estás peor que cuando bebías. Y de verdad que son palabras que a veces molestan,
Y luego ya venía y platicaba con mi padrino y me decía, es que por eso no estás preparado. No te has aceptado que eres alcohólico. Entonces hasta cuando ya empiezas a ver como una vida muy normal, que si el que está tomando no te mueve, entonces ya estás del otro lado. Pero sí es un proceso a veces largo y difícil, pero si te mantienes de la mano del grupo o de tu padrino, lo puedes superar y él te va a ayudar, pero sí es bien difícil. O sea, nadie, yo creo que yo no, hasta la fecha, yo no he conocido a alguien que acepte de primera vez, que diga, ah, sí, yo ya acepté que soy alcohólico. Porque casi la mayoría que dice eso, es porque se va a ir. A los 2 o 3 meses es porque ya se fue a beber. Es que es una confrontación bien. Yo creo que es como. Bueno, de hecho, el primer paso lo marca así, como que es algo humillante. Como que decir, no mames, ¿a poco neta estoy tan pendejo? O sea, bueno, no tal cual así, pero el reconocer esa incapacidad, pues está cabrón. Es que fíjate, Víctor, una de las cosas es, yo perdí muchas amistades, muchos amigos que se consideran mis amigos, porque éramos de borrachera, éramos amigos de madrazos, pues hermanos, que nos peleábamos contra otros cabrones, pero cuando se empezaron a dar cuenta que yo entré a un grupo de alcohólicos anónimos, es más, hasta con ellos tuve que pelear, porque ellos decían que no, que eso no era para mí, y que yo no tenía el problema tan grande, y que pinche arrepentido, y te empiezan hasta en cierta forma a humillar. Hubo equipos de fútbol que me invitaban a jugar y ya después de que se dieron cuenta que ya no tomaba y que estaba en un grupo de alcohólicos anónimos, jamás me volvieron a invitar a jugar. O sea, empiezas a perder todo eso y a veces eso yo lo tuve que poner a la balanza. O sea, ¿realmente esos son mis amigos? Porque yo hoy lo veo que, por decir, yo a un amigo no lo voy a invitar a la destrucción. Yo a un amigo no lo voy a invitar a algo malo. Entonces ellos, o sea, eso me demostraron. Entonces yo me di cuenta que no eran mis amigos, porque un amigo se preocupa. Y de los compañeros que yo tenía que menos esperaba, o sea, hasta de ellos tuve así como, o sea, ánimos de decir, ya toda madre, güey, que estás ahí, échale ganas, o sea, te ves mejor, o sea, ya eres otra persona, porque fíjate, aunque no creas, el cambio no lo ve uno, y no lo ven al momento, pero la gente con la que convives, con la que normalmente trabajas, ellos son los que se van dando cuenta. Primero, pues, en el proceso de la desintoxicación, sí, también te dicen, andas para la madre, cabrón, o sea, no se te puede ni voltear a ver porque ya estás echando malo, cabrón. Pero con el tiempo caminando en las agrupaciones, asistiendo a las juntas, aunque no quiera el alcohólico, poco a poco va cambiando. Y su forma de ser, su forma de hablar, o sea, todo te va cambiando, porque yo llegué hecho una lacra de la sociedad, pues, a Alcohólicos Anónimos. Y cuando ya me empecé a recortar el pelo, cuando ya empecé a hablar como persona, no como gente de la calle, entonces se empiezan a ver esos cambios y tú no te das cuenta, pero la demás gente sí se da cuenta que tú vas cambiando poco a poco y Alcohólicos Anónimos sí te transforma pues la vida. Pues ya de menos, ya cuando ven que vas a chambear el lunes, de que, ay, güey, pues ya no hizo San Lunes este cabrón. Sí, pues que ya no llegas hediondo porque a veces te echas las Halls o los chicles de menta porque crees que con eso vas a tapar, ¿no? Pero pues vas transpirando pues alcohol, vas transpirando a borrachera, pues, o sea, y tu cara lo refleja, pues. Oye, y empiezas a avanzar en el proceso del programa de recuperación, de los 12 pasos en el grupo. ¿Cómo es esta parte que plasma el segundo punto básico, que es el análisis de la personalidad y catarsis? ¿Cómo vive Luis esa confrontación de tú a tú? En la que, digo, yo creo que la mayoría de alcohólicos en la actividad, pues la neta no sabemos, nomás sabemos cómo nos llamamos, pero realmente no hay un conocimiento, una conciencia de sí mismo. Y cuando estás en el grupo, empiezas a entrar a esta parte del análisis, hay una confrontación. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo practicas? Es que fíjate, yo creo que es muy normal en el ser humano, es muy normal pues en las personas y en los alcohólicos no se diga,
Porque muchos alcohólicos llegamos y creemos que esto es de competencias. A ver quién hizo más desmadre, a ver quién partió más madres, a ver quién tragó más vino o de cuál vino tragaste. Y se vuelve como un tipo de, como de competencia con uno mismo. Pero cuando llega el momento que todo eso que estás diciendo no te está ayudando en nada, entonces cuando ya empiezas el apadrinamiento formal también, pues ahí te empiezan como a ir viendo las cosas y es cuando entiendes lo que es catarsis, cuando entiendes que aventar realmente lo que te está lastimando, lo que realmente te llevó a beber o lo que te hizo que volvieras a beber. Porque la catarsis, o sea, no nomás es llegar y gritar y mentar madres, sino la catarsis es sacar todo tu dolor, toda tu frustración, todas tus cosas que a lo mejor no pudiste lograr o las veces que te humillaron, que empiezas. Entonces cuando empiezas a hacer la catarsis, empiezas a darte cuenta pues que estás haciendo esa conversión contigo mismo. Y lo mejor de eso es de que yo sentí que empecé a descansar más. Porque muchas veces mientras que habla uno pues barbaridades y mentadas de madre, pues no me ayudaba en nada. Ya cuando empiezo a hablar realmente lo que a mí me dolió, lo que a mí me lastimó, o la piedrita que traía ahí en el zapato, cuando ya le empiezo a sacar, me doy cuenta que no me costó nada más que hablarlo y decirlo en tribuna, hablarlo y decirlo con el padrino, y empezando a hacer esa catarsis con uno, te das cuenta que te vas quitando esa carga que traes de toda la vida y que la carga la vas aligerando, porque llegó un momento en cuando empiezas a hacer catarsis que hay cosas que ya no te acordabas, pero que te dejaron muy lastimado. Y a través de la catarsis, a través de estarte echándote el clavado contigo mismo, Sí, peleándote contigo mismo, o sea, vas sacando todas esas cosas y llega un momento en que te sientes ligerito. Porque muchas veces yo llegué hasta tener dolor así como de cabeza, como de cerebro, de tantas cosas que traía acumuladas y que muchas veces por la vergüenza de no decir las cosas, porque hubo aberraciones sexuales, hubo un montón de cosas, frustraciones, pleitos de todo, y a veces como el miedo de no decirlos porque te juzgan o porque todo eso, te las vas guardando y te vas haciendo una losa más pesada. Pero a través de ir sacando todas esas cositas, por muy mínimas que sean, vas quitando la carga y llega el momento en que te sientes limpio, porque estás confesándote, o sea, realmente todo lo malo, lo bueno que te hicieron y que hiciste más que nada. Entonces también es una forma en que tú descansa tu alma, descansa tu cerebro, descansa tu cuerpo y pues por lógica, pues te sientes más livianito en Alcohólicos Anónimos. ¿Crees tú que esta carga que se llega a acumular con los años sea a veces una razón que obliga al individuo a beber? Sí, yo te puedo decir que sí porque mira, cuando estábamos chiquillos, por decir, hay aberraciones sexuales pues entre hermanos y muchas veces tú creces de que, ay, van a pensar que soy homosexual o que así, que asá y tienes miedo del decir que le agarraste la pirinola a tu hermano, que tu hermano, o sea, los juegos esos, entonces son como cosas muy profundas que traes y que a veces te llegan a la cabeza y quieras que no, son pequeños traumas que ahí traes. Como cuando hubo que le robabas el dinerito así a tu mamá, que bolseabas al papá, o que ibas a la casa de los primos y le robabas los juguetes, o sea, tantas cosas que hice uno, o simplemente cuando haces la primera comunión que no todo le confiesas al padre, porque Ya le dice, no, mentí el a pinche padre Diosito, ¿eh? me va a chingar o algo, me va a crucificar. Entonces todo eso, haz de cuenta que esa es la libertad que te da Alcohólicos Anónimos, que esa libertad que empiezas a hablar y como te digo, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir, o sea, si eres bueno, si eres malo. Lo mejor que te van a decir que te van a felicitar, porque realmente estás sacando esa carga que traías cargando toda la vida y que muchas de esas cargas son las que te orillaban a beber para olvidarte de los problemas, en las broncas más que nada, porque yo hubo momentos en que de estar dormido brincaba de la cama, porque hubo pleitos muy fuertes, hubo pleitos donde hubo sangre, donde hubo heridos, y esas cosas, pues siempre las cargas. Entonces, cuando empiezas a confesar todas esas cosas y empiezas a darte cuenta que, pues que no eres,
no fuiste culpable, pero sí eres responsable porque pues ahí estabas. Pero una vez que empiezas a limpiarte de todo eso, tu carga se te aligera y te das cuenta que pues fueron causadas por el alcohol o por la droga. Entonces sí te ayuda mucho la catarsis y sí te ayuda en todo eso. Y por ejemplo, en este caso, ¿cómo es que Luis empieza a sentir confianza, me imagino, para hablar? Porque de mi caso personal, como que de principio como que no había esa confianza, primero lo tuve que hablar con el padrino, pero ya después pues empieza a uno como a soltar, ¿no? ¿Cómo vive Luis esa parte? ¿Desde el principio se sintió como pez en el agua o fue lento el proceso? Es lento el proceso, Víctor, porque mira, primero lo tienes que hablar con el padrino, porque son cosas que traes muy clavadas, muy fuerte, muy dolorosas. Y cuando ya le empiezas a hablar con el padrino, se te empieza a aligerar la carga. Y a mí la sugerencia que me dio el padrino fue de que cuando viera un alcohólico que estuviera pasando la misma experiencia que yo viví, que era el momento en que yo podía platicarle mi experiencia a él, porque esto es de experiencia, no es de que a ver quién sabe más o eso, sino las experiencias. Entonces, cuando una experiencia es muy similar a la tuya, y si ves que el alcohólico que le está padeciendo, decía mi padrino, es que eso es criminal, que tú sepas, o sea, que trae la misma experiencia y no la compartas. Cuando empiezas a compartir esa experiencia, no sabes lo que le vas a ayudar a ese alcohólico que le está padeciendo. Y yo me di cuenta de eso porque es cierto, o sea, yo cuando escuchaba hacia mis compañeros y escuchaba a mi padrino, yo decía, no, pues yo también, cogió de esa pata, yo también, o sea, lo viví así, me sentí así, y eso es lo que te ayuda pues a hablar con el padrino y después empezarlo a soltar en tribuna y después empezarlo a regalar como experiencia para los alcohólicos que están viviendo el mismo problema, porque no todos los alcohólicos vivimos lo mismo, todos los procesos de los alcohólicos somos muy diferentes. En los síntomas todos somos iguales, pero en las experiencias cada quien trae la suya, cada quien trae su costal y muy similares, pero nos ayudan pues a ir aligerando esa carga y viviendo pues la experiencia. Y cuando en esta etapa donde empieza Luis a platicar, a hablar con el padrino, pues te empiezas a dar cuenta, claro, de las personas a las que afectaste en tus borracheras y demás. ¿Cómo vive Luis esta parte del reajuste de las relaciones interpersonales? ¿Alguna experiencia que te venga a la mente? Mira, yo nací muy resentido, crecí muy resentido hacia mi padre porque siempre me hizo a un lado. Entonces cuando ya mi padrino me empieza a decir pues que necesito de hacer ese reajuste, yo, o sea, no me animaba porque todavía sentía como ese rencor, como ese odio hacia mi padre pues, pero una vez me dio miedo porque mi padre cayó hospitalizado y es bien triste estar ahí con tu papá y no sentir nada, sentir más el odio, el rencor, el resentimiento, que realmente verlo como papá. Entonces yo me sentí muy mal conmigo mismo porque yo ya tenía un programa de vida. Y cómo era posible que ya había caminado algunos años en Alcohólicos Anónimos y que esa relación todavía siguiera igual. Entonces no te digo, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso que tuve que estarlo hablando con mi padrino así como tipo cuarto paso, el estar sacando todo el resentimiento, todo el odio, todo esto, lo vivido con mi papá, hasta que llegó el momento en que me perdoné y lo perdoné a él. Y ya después de eso, ya después lo tuve que hablar con él. Y el día de hoy, o sea, me llevo a toda madre con mi papá, pues no vive con nosotros, pues, pero siempre ha estado con nosotros. Y ya estoy al pendiente de él. O sea, hoy siento pues que sí es mi papá, porque yo me di cuenta que él siempre me quiso dar lo mejor, a su modo, con sus borracheras, como haya sido. Pero yo me di cuenta pues que ya platicando la experiencia, que yo era el rebelde, que yo era el que no quería dejarme querer,
que él me quería creer a su modo, porque él quería ser una buena persona de mí, y no, yo quería ser una persona rebelde, o sea, siempre fui rebelde. Entonces cuando él me deprendía o me regañaba, o sea, yo me resentía, porque no me dejaba meterme después de las 12 de la noche a la casa. O sea, ahí me tenía que meter a las 10 y si no me metía a las 10 decía que me dejaba en la calle. Nunca me dejó en la calle, pero siempre yo me di cuenta pues que yo era el rebelde, que siempre estuve en contra de las reglas de mi papá. Y por eso creció este resentimiento, o sea, pues a lo pendejo se podría decir, porque yo quería vivir como la gente de allá de fuera y él me lo decía, si esos cabrones su padre los dejan que se queden ahí, pues es su pedo, usted aquí se va a meter, cabrón, y se acabó. Entonces, a ellos los dejaban irse a la barranca a hacer desmadre y siempre mi papá me tenía como sujetado y yo me resentía y sin querer crecí con ese resentimiento y aparte pues de sus borracheras, pero yo siento que fue más bien eso. Entonces cuando yo empiezo a hacer esa catarsis con mi padrino, de por qué era ese resentimiento, por qué era ese odio hacia mi padre, por qué no había sentido yo nada esa noche en el hospital, entonces ya empecé a darme cuenta pues que no, o sea que mi papá pues nada tuvo que ver, sino el rebelde, el malcriado fui yo. ¿Y en el proceso del reajuste hubo alguna situación que definitivamente no se pudiera arreglar? Porque ya ves que por ahí menciona que hay cosas que definitivamente el tratar de remediarlas pueden provocar un mal mayor. ¿En tu experiencia hubo alguna situación que no pudieras arreglar? Pues yo creo que sí fueron varias, porque mira, te digo, ahí era un barrio muy bajo, pues ahí Santa Cecilia en ese tiempo, entonces sí hubo mucha gente que dañamos, pues. Hubo mucha gente por decir que la golpeamos, que todo eso, entonces yo no puedo ir a decirle, sabes que el que te partió la madre fui yo, o quien vino y le quebró los vidrios a la ventana de tu casa fui yo, o sea, hay muchas cosas, pero aquí me dijeron pues como que me perdonara yo de esas cosas y que enmendara esas cosas con buenas acciones. Y ya con el pórtate bien, con el que ya no haga las cosas, con que el ya no fastidies a esas personas, porque si hubo hasta familiares, hubo familiares que yo los llegué a agredir, a golpear. Entonces el saludarlos, porque ya después te veían así como con cierto miedo, como con cierto recelo, decir, ahí viene este cabrón, ahora qué nos va a chingar, ahora con quién va a salir mal, o luego por querer quitarnos nos va a agarrar a madrazos. Entonces todo eso, o sea, con los cambios que empezó a ver llegar y el saludarlos por su nombre, ya no por su apodo o algo, como que empezaron a ver, entonces es una manera de empezar a remediar las cosas sin necesidad de exhibirles, de decir, oye, güey, pues, perdóname porque te partí tu madre, ¿no? O sea, entonces sí hubo muchas cosas, pues, pero haciendo cambios, cosas diferentes hacia ellos, pues el día de hoy todavía veo a mis primos bien y me ven bien, pues ya me ven, o sea, como familia. Y antes me veían así como que aguas con este cabrón porque... Ahí viene el vándalo. Entonces sí, o sea, pero sí se pueden reparar, pues hay cosas que, por decir, imagínate a una mamá, o sea, pues no, tampoco nunca le llegué a faltar el respeto a mi mamá, pero, o sea, el ser desobediente, el ser todo eso, entonces a ellos sí, a mis papás, pues a mis hermanos de decirles, saben que perdónenme pues, o sea, porque no quise hacerles ese daño, no quise hacerlos pasar esas noches en vela de irme a buscar a lo mejor a una cruz roja, una cruz verde, a ver si no estaba detenido y que a veces se pasaban toda la madrugada buscándome, pues a ver si no estaba herido, no me habían golpeado. Incluso una de mis hermanas me dijo, es que yo creí que ya estabas hasta muerto. Entonces sí hubo ese tipo de daños, pues, de psicológicos, después de que le robé su tranquilidad, pues. Entonces el día de hoy se apoyan en mí, yo me apoyo con ellos. Hoy me ven como su hermano y algunas de ellas mayor, pues, y es el apoyo, pues, pero sí tuve que llegar a pedir ese perdón, pues, para poder estar bien yo más que nada. Porque si no lo hace el alcohólico, siempre se queda ese recelo y aunque sean unas cosas muy tontas, pero eso te puede llevar a beber. Entonces yo lo tuve que hacer por necesidad para poderme mantener sobrio. Y el día de hoy, o sea, veo que no cuesta nada, muchas veces es el orgullo, pues, de decir,
¿cómo yo le voy a pedir perdón a ese cabrón o a esa pinche vieja? Pero cuando lo haces, no sabes la satisfacción que se siente contigo mismo de decir, ay, una palomita menos, pues así para que vas borrando gente de tu lista, pues. ¿Y hubo alguien que te mandara a volar o no? Pues así, no tanto, pero sí hubo gente que me dijo, no, está bien, así déjalo y tú síguele ahí estás bien. No me perdonó, tampoco no me juzgó, pero vio pues que mi intención era eso. Nomás uno sí me dijo, nomás, espero que no te salgas de ahí, cabrón. Porque si te sales, como diciendo, vas a volver a lo mismo, pues. Entonces, así como que me dio a entender de qué sirve de que vengas y pides una disculpa si ya al día siguiente me vas a estar mentando la madre nuevamente. Entonces sí hubo ese como pequeño rechazo, pero no en mal plan, pues, sino pues con la desconfianza de que ya sabían cómo era uno. Que eran promesas y promesas. Exactamente, pero sí, gracias a Dios sí me ha ido muy bien pues con esas relaciones pues y con todo y pues yo siento que ahorita, pues yo digo que yo me llevo bien con todos, ¿verdad? No sé, ellos conmigo, ellos no sé qué digan de mí, pero al menos por ese lado yo estoy tranquilo. Yo Oye, puedo caminar en las calles, o sea, ante la sociedad, ahí donde quiera, y puedo caminar con la enfrente en alto, pues, porque sé que ya no he dañado. Sé que ya esos daños que les hacía, pues ya no, ya al menos no soy yo el protagonista de esas malas noches o de todo eso. oye, y por ejemplo, bueno, más bien, si bien es cierto que sabemos que Alcohólicos Anónimos no es religioso, pero sí es espiritual, ¿cómo, cómo vive Luis el proceso en el que tiene que depender o se le sugiere que dependa de un poder superior? ¿Cómo llega Luis a Alcohólicos Anónimos relacionado a este tema? ¿Llega practicando alguna religión? ¿Llega sin nada? ¿Cómo lo asimila en su proceso? Mira, esa es una historia muy larga, pero te digo que cada alcohólico tiene su proceso. Yo a los 18, 19 años empiezo a vivir la vida de noche trabajando en bares y cantinas y todo eso, en clubes privados. Yo soy católico, ahora sí por como dicen, gracias a Dios, pero haz de cuenta que en esa etapa pues de mi vida, cuando trabajaba yo en los bares, en todo eso, a mí me tocó ver varios padres que iban a sea y pisteaban y todo eso, inclusive algunos hasta con compañía y todo eso, y yo me resentí mucho con la religión, porque yo decía, estos cabrones, y más de algunos lo llegué a encontrar en un templo, pues todavía oficiando misa. Entonces, haz de cuenta que eso para mí, y con mi alcoholismo, con la adicción que yo ya traía, o sea, yo decía que la religión pues valía pa' pura madre, o sea, lo que es, y luego resentido porque el niño Dios no me trae los juguetes que yo quiero, o sea, se van contando varios factores, pues, pero ya dentro de Alcohólicos Anónimos me di cuenta pues que los padres son falibles igual que los alcohólicos. O sea que la religión no falla, los que fallan son los padres. En Alcohólicos Anónimos el programa no falla porque ya vamos cerca de 100 años para cumplir y no ha fallado, porque ha salvado muchas vidas y se sigue manteniendo. Los que fallamos somos los alcohólicos porque somos seres humanos y somos falibles. Entonces el día de hoy no te digo que cada 8 días voy a misa, pero sí, le inculqué la religión así católica a mis hijas, a mi familia, y pues trato de llevarla pues como una vida muy normal, pues. Sí, ese poder superior yo lo convertí en Dios y para mí pues ha sido respeto yo a todos los demás. Yo mi trato directo es con Dios, pues, o sea, y no me fijo pues ya en los humanos, pues, porque los humanos fallamos. Y así como alguien del gobierno, como alguien de la religión, como un maestro, como un todo, fallan, pues son seres humanos y fallan. Entonces, fallaron esos cuates y pues ellos van a dar sus cuentas, pero la religión y mi fe pues no, como que se volvió a reajustar y pues hoy vivo y tengo una fe pues hacia la religión que me inculcaron a la católica, pero ya trato de no juzgar pues, porque muchas veces veo unas acciones de gente religiosa y digo, ay, este cabrón ya está transando, ay, pero pues es su pedo pues,
Pero entonces digo, pues allá ellos que arreglen sus cuentas allá, yo las arreglo acá con el jefe y hasta ahí. Entonces, pero sí, me di cuenta pues que sí llegué un poco resentido a la agrupación, también por ese lado, por la religión, por las acciones que yo veía. Pero pues el día de hoy me di cuenta pues que no, son seres humanos y fallan, como cualquiera puede fallar. Entonces, mi fe y mi religión pues están ahí, yo las sigo pues practicando, se podría decir. Y bueno, ahí en el primer paso, ¿te acuerdas que dice que el alcohólico típico, egocéntrico en extremo, no se siente atraído a estas cosas a menos que para salvar su vida tenga que practicarlas? ¿Cómo Luis adopta esta parte de entregarse a los demás, de trabajar con otros? ¿Sí se sintió atraído a hacerlo o cómo es esa transición de rebeldía a darse a los demás? Es que mira, cuando yo llego a la agrupación y que me empieza a funcionar, después quieres traer a todo mundo, porque sabes que es algo que te está ayudando y que te está dando fuerza. Pero llega el momento en que también, o sea, te llega el hastío, porque yo creo que a nadie nos gusta portarnos bien, o sea, hacer las cosas bien. Como que se extraña, o sea, las broncas, los pleitos, los madrazos, como que se extraña pues la adrenalina de estar haciendo actividades que no debes de hacer, pero que al final de cuentas esas cosas son pasajeras, pues porque ya las vas dejando y se van yendo, y cuando te sientes atraído, que fue lo que a mí me pasó cuando empiezo a llegar así a ver camaradas que también empiezan a transformar su vida, que digo, entonces sí vale la pena estar aquí, o sea, sí vale la pena ayudar o sea, desinteresadamente al que va llegando, como a mí me ayudaron, dijeron, da la dádiva que a ti se te dio desinteresadamente. Y cuando empiezas a ver el caminar de 2 o 3 compañeros que a veces sus casos los veías como que decir, ay cabrón, no creo que la logre este. Y cuando los empiezas a ver, o sea, compañeros que llegan sin familia y que se vuelven a reunir con la familia y que todo eso, entonces es cuando dices, vale la pena estar aquí, vale la pena, o sea, entregarse al programa, vale la pena pues estar viviendo lo que estás viviendo y lo vas a cambiar por algo malo, pues que en vez de llevarte algo bueno te va a llevar problemas y te va a traer cosas malas, pues, y ver que todo eso, o sea, fue lo que a mí me empezó a dar la fuerza, pues, de decir, pues, éntrale, cabrón, o sea, en los servicios. Y una de las cosas, fíjate, también lo que a mí me ayudó a macizarme, pues, en la agrupación. En ese tiempo nos daban chance de pasar el mensaje en la clínica Salme, de aquí del Hospital Soquipa, y quedé yo impactado cuando encontré un compañero de la primaria de desmadre. Él por drogadicción y por alcohol y todo, estaba encerrado allá y pues es manicomio, pues, es de salud mental y cuando yo lo vi, lo conocí, me acordé de su nombre, le dije, ¿tú eres fulano de tal? Y me dijo, sí. Le dije que a toda madre, pues yo volteé hacia el cielo y le di gracias a Dios, pues de estar en el mismo lugar, pero en diferente situación, porque él estaba loco. Yo le hacía loco, pero o sea, él ya estaba descuerdado. Y saber pues de que si yo haya seguido igual, haya estado en el mismo lugar donde está él, o quizás muerto o en la penal o no sé, pero fue donde yo valoré pues Alcohólicos Anónimos de decir, mira, estás en el mismo lugar, con la diferencia que él ya está loco y tú estás pasando el mensaje de vida a alguien que puede salvarse todavía. Entonces sí hay cosas pues que te van pasando, que son las cosas que empiezas a dar desinteresadamente porque empiezas a llenar tu vida de valores, pues, y esos valores que te van quedando, las experiencias que vas viviendo a través también de los servicios, son cosas que, pues, que te quedan y te hacen que te reafirmes que donde estás parado es para algo bueno. Oye Luis, y hay alguna pregunta que le hice a Sergio hace 15 días que estuvo aquí con nosotros, pero me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Por qué hacen tanto énfasis en Alcohólicos Anónimos
en que se sea honesto desde el principio? Pues es que mira, o sea, es que te dicen que seas honesto contigo mismo, no con los demás, contigo mismo. ¿Y cómo funciona eso? O sea, de nada sirve por decir que no estás tomando y te estás aventando tus cervezas escondidas. O sea, no te va a ayudar el programa en nada. Entonces, tarde que temprano te vas a regresar o te vas a meter en broncas. Es como por decir, si ponen a una persona a dieta, ¿de qué sirve de que vayas y estés pagando nutriólogo y te den tus dietas? Cuando tú solo te estás haciendo tonto y tú ahí con la doctora le dices que sí, comes todo, pero no sabes por qué no bajas de peso. Pero no le dices que afuera te estás tragando las tortas ahogadas, los panecitos o todo. Entonces, imagínate, de ahí viene la honestidad. O sea, si no eres honesto contigo mismo, o sea, no te va a funcionar nada. Por eso te decía, si vas con la nutrióloga y no eres honesto con la dieta, contigo mismo, no te va a resultar, así vayas con la mejor nutrióloga. Aquí en el programa es igual. Tú puedes estar asistiendo todas las juntas, todo eso, pero si no eres honesto contigo mismo, en cuestión de dejar de beber, en cuestión de no hacer cosas malas, a veces, o sea, de si sigues robando, transeando, sigues perjudicando a las personas, o sea, entonces de nada te va a servir. ¿Por qué? Porque siempre vas a traer una locura interna en tu mente, porque sabes que estás dañando, porque sabes que estás robando, porque sabes que estás siendo infiel hacia tu pareja. O sea, si hay muchas cosas, entonces no hay honestidad contigo mismo. Entonces es lo mismo, por eso te decía, y ahorita yo puedo salir, o sea, a la calle y yo camino con tranquilidad. En el lugar donde yo trabajo, o sea, me tienen toda la confianza del mundo. Manejamos dinero, manejamos niños, manejamos, o sea, muchas cosas y que me dan la confianza los papás, que me dan la confianza en mi trabajo de manejar muchas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque he demostrado que soy honesto, que soy, o sea, soy fiel a mi trabajo, que soy fiel a lo que estoy haciendo, pues. Entonces es lo mismo, si no soy honesto, ¿tú crees que la gente va a confiar en ti? O en tu trabajo, en tu casa, simplemente hasta en el grupo. Ya con el hecho de que no vas al grupo, que no vas a esto, y luego llegas así como hinchadito, como eso, van a decir, ¿qué pasó? No, no he tomado. Y no te van a juzgar ni te van a decir, di la verdad, ¿no? Pero no eres honesto contigo mismo. Entonces, si tú manejas la honestidad contigo mismo, o sea, pues vas a estar tranquilo de espíritu, vas a estar tranquilo de salir a donde tú quieras. Porque ¿qué va a pasar? O sea, sales a la calle y, ay, mira, allá va el cabrón que nos chingó. O aquel cabrón el que dirá, que muy en el programa, pero a miente y miente madres aquí en la calle, o sea. Y cuando tú dices que ahí en el grupo que eres amor y dulzura, y pues no, no es cierto. Yo creo que tus hechos son los que te demuestran, pues. Entonces sí, sí es bueno, pues, o sea, manejar la honestidad. De primero, yo creo que nadie la manejamos al principio. No, no la conocemos. Porque eso, haz de cuenta que estás acostumbrado a la tranza. Y fíjate, cuando empiezas a trabajar eso, a mí me ha tocado por decir, como cuando hasta te dan los cambios mal. Que ya se equivocaron, te cobraron de menos y dices, ya me los chingué. O que en vez de darte 50 te dieron 100 pesos y dices, ya me los chingué. Pero ya cuando dices, oiga, me está dando de más. Oiga, me está cobrando de menos. O sea, hasta la gente se sorprende y lo mejor de todo que te dan las gracias. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando manejas así esa honestidad, es más satisfactorio para ti el sentirte bien, que al menos no sabes que dices, ya me los chingué. Entonces eso, y por lógico te van a ver con buenos ojos, con buena esto. Entonces, sí tiene muchos méritos el que seas honesto. En el lugar que lo pongas. Entonces eso. O sea, hay veces que por decir, ahorita que yo vine aquí al programa, o sea, dice mi esposa, no, pues ándale pues que te vaya bien, o sea, porque ella sabe que vengo aquí al programa, que vengo aquí a la oficina intergrupal en este caso. O sea, ya no hay necesidad de buscarme. Hubo necesidades cuando estaba en la agrupación ahí en el auditorio,
de que se me enfermó una de mis hijas en una o dos ocasiones y ella sabía que yo estaba en el grupo. Y siempre que me fue a buscar, estaba en el grupo. Y como de esos te puedo contar 2 o 3 compañeros que iban sus mujeres a buscarlos, que porque decían que estaban en el grupo y no. ¿Y cuál era el resultado? Separaciones. ¿Por qué? Por no ser honestos. Si estaba en un centro de servicio de Alcohólicos Anónimos, siempre le informaba a mi esposa, ¿sabes que voy a estar en tal lado? Si se ofrece algo, ahí voy a estar, o estos son los números de esto. Entonces siempre que ocupó de mí o de algo, siempre me encontró donde yo le decía que iba a estar. Entonces esa es la confianza y esa es la honestidad que te enseña Alcohólicos Anónimos a trabajar. Entonces eso, pues es bueno, o sea, es bueno ser honesto. A veces es muy difícil. Sí. Es muy difícil porque te digo que sí. Es que traes la costumbre de toda tu vida. Y la neta es que creo que los alcohólicos típicos siempre buscamos atajos. O sea, la neta nos gusta lo fácil. Pues obviamente cuando ya te cae como el 20 de que dices, güey, pues no te funcionó lo fácil, pues dices, pues chingue su madre, ¿no? Pero trae la costumbre y hacer el hábito. Sí, es que es una maña que ya traes, pero si la empiezas a trabajar, yo creo que aquí todos son de procesos. Cualquier cosa que quieras empezar a trabajar a través de la catarsis, a través de un padrino, la vas superando, la vas superando. Te cuesta trabajo, pero al final la satisfacción es de que llegas a lograrlo. Y te es más difícil a veces ya deshonestear que ser honesto. Entonces sí. Realidad. A ver, la siguiente dice, ¿es necesario de frecuentar viejas amistades de borrachera para poderte mantener en el grupo? Mira, lo sugerido es que cuando tienes poco tiempo y cuando no tienes la capacidad de estar en lugares donde se consume licor, lo sugerido es de que no vayas. Yo, yo por decir, te decía hace rato pues de que llegó un momento en que no iba a fiestas, no iba a partidos de fútbol, porque era la adrenalina o algo me prendía y cuando menos acordaba ya traía una cerveza aunque dijera que no iba a tomar. Entonces, con el tiempo te das cuenta que puedes asistir a cualquier lado. Y a veces también muchos te van a agarrar a carrilla y más cuando son como camaradas. Pero también es de la forma de pasar el mensaje en silencio. Porque ellos ven decir, oye güey, pues todos están pisteando y tú no pisteas. Y cuando le dice, pues es que no tengo la necesidad de pistear para pasármelo a gusto con ustedes. Entonces también les llama la atención. O sea, es algo atractivo y decía mi padrino, el mejor mensaje es la atracción. Cuando ya te ven bien bañadito, bien cambiadito, cuando te ven con la familia, cuando te ven en reuniones donde están tomando y eres el único que no tomas, o sea, son cosas que sí llaman la atención y eres atractivo. Incluso hubo ocasiones que mi esposa me llegó a comentar que la esposa de fulano, de sultano, que le dijo, oye, ¿a dónde está yendo tu esposo? Dice, porque ya no aguanto a este cabrón y veo que tu esposo, mira, y tú bien tranquila, bien a gusto, y veo que se la llevan bien. Entonces como que también es atractivo y él, te digo, que es la forma de también de pasar el mensaje. Entonces sí, yo ahorita con el tiempo, no te digo que no hay movimientos, sí hay movimientos, pero hasta ahorita que no me han llevado a beber. Porque yo, parte de mi trabajo, en algunas ocasiones es mover gente en fiestas o esperar gente en fiestas. O sea, y muchas veces, a veces me ha tocado hasta servirle los vinos, así a las personas que le estoy trabajando o algo. Y te digo, esa es la confianza de que también te tienen y la honestidad, volviendo a lo que te decía de la honestidad. O sea, a mí me han contratado en lugares pues donde hay fiestas, hay reuniones y saben que los voy a cuidar, que no voy a tomar y que voy a estar ahí para lo que me ocupen. Y tienen esa confianza de decir, denle las llaves a José Luis, denle esto, que él lo maneje esto, que él así. Y ellos se desplayen pues en su fiesta, en su convivio, en lo que sea, porque sienten la confianza que uno les está dando. Y esa confianza pues se la debo yo a Alcohólicos Anónimos, pues porque ya no bebo, ya no me drogo. Y he tratado de ser al 97, al 99% la honestidad.
Entonces sí me ha funcionado todo eso. De hecho, algo de lo que mencionas me lleva a la siguiente pregunta. Después del tiempo que tienes en Alcohólicos Anónimos, ¿hay antojo de beber? Fíjate que en 2 ocasiones hubo antojo de beber. Una vez tenía 13 años en la agrupación, me empecé a portar un poco rebelde, me empecé a ausentar de las juntas y nos fuimos de campamento ahí en el trabajo, íbamos un promedio como de 20 compañeros y, estando ahí en Mazamitla, o sea, se me antojó el rompope. Y si vieron rompope así en duranos de almíbar, y a mí se me hizo agua la boca. Y yo ya traía la obsesión de beber. Yo ya traía ganas de beber. Y a mí lo que me salvó que a veces yo soy católico, como lo dije hace rato, Dios te pone los medios o los conductos. Y uno de los compañeros que iba ahí de campamento andaba bien crudo y andaba bien tembloroso. Y ya cuando yo agarré el tazón así con el rompope, le dije, chingatelo tú, güey, para que te alivianes, esto te va a alivianar. Y ver cómo agarraba así de tembloroso el rompope y se lo empezó a tomar y que se le tiraba. Dentro de mí dije, ¿y así quieres andar, cabrón? Y esto, y a mí mi padrino tenía unas ideas medias locas, ¿verdad? Pero me decía, ve y abrázate un pinche árbol, un algo para que te chupe la energía, güey, y te quite la de esas. Y empecé a rezar la oración de la serenidad así a raíz en el pasto y agarrando un pino, que después me agarraron una carrilla que dicen que había secado yo ese pinche pino. Pero, o sea, es fuerte la obsesión. Y más cuando te alejas de tus juntas, cuando te alejas del padrino, cuando te alejas de todo eso, es muy fácil el tiempo que tengas que te vuelva a atrapar la obsesión de beber. O se te vuelva a llegar el antojo de beber. Entonces, esa fue la primera ocasión muy fuerte. La segunda fue cuando murió una de mis hijas a los 5 años. Sentí unas ganas de beber, pero por coraje, por impotencia. Pero la verdad que dentro de mí, o sea, mi hija en ese tiempo tenía 5 años, mi otra hija tenía ya los 20 años y mis hijas nunca me han visto beber. Y dije, ¿y qué va a pasar? O sea, ese héroe que ellas tienen, esa persona que lo ven así, que nunca ha probado una cerveza, el día de hoy lo vas a hacer. Y también eso me dio fuerza para seguir adelante y no bebí tampoco esa vez porque son pruebas muy fuertes. Porque hay veces que te pasan cosas y como estás acostumbrado a, pues chingue a su madre o esto, entonces eso te lleva, pero si no estás bien agarrado del programa, si no estás bien agarrado del padrino de Alcohólicos Anónimos, es fácil que en una prueba de esas que te llegan, te vayas a beber. Entonces yo son de hasta ahorita, con el tiempo que tengo, son las 2 únicas ocasiones que se me ha antojado, o sea, que se me antoje beber. Porque una cosa es de que veas, y se me antoja ver como gente que diga, que toda madre está disfrutando la cerveza o el vino, pero que hasta ahí llega. Pero ya cuando te atrapa la obsesión, pero ya cuando te llega la obsesión, es cuando debes de estar bien agarrado del programa porque, pues sí te puede ir en un descuido, te puedes ir a beber. Entonces la experiencia del fallecimiento de tu hija es como la situación más complicada que has vivido dentro del grupo y en la que te has visto confrontado. Sí, porque hay veces que oyes a los compañeros en tribuna por justificaciones muy pendejas que se van a beber. Entonces yo les decía, a ver, o sea, ¿qué prueba quieren más fuerte? O sea, pierdan una hija o que tu esposa le pegue cáncer y estar en el proceso con ella. O sea, hay muchas pruebas fuertes, pues, que me ha tocado vivir y que le hemos superado juntos mi esposa y yo. Y no ha habido, o sea, obsesión así fuerte de beber y nunca he llegado así a beber. Entonces yo les digo, o sea, no hay pretexto para volver a beber. Que se quiere ir uno a beber es muy diferente, porque cuando se vienen esas pruebas fuertes es cuando dices, a ver de qué estás hecho, a ver si de algo te ha servido el apadrinamiento o estar en tus juntas. Entonces sí son fuertes, son difíciles, pero no es un pretexto para irse a beber. Eso me he dado cuenta yo. Entonces
¿Te imaginas? Y al que pierdas un hijo, el que tengas unos problemas así grandes, ya de una enfermedad, o sea, llamada cáncer, entonces, si es que tú digas, pretexto para irse a beber, no, no hay pretexto. Y si lo superas, nada te va a llevar a beber. En tu experiencia, digo, ya ahorita lo confirmaste, no hay una justificación, pero ¿qué circunstancias crees que sean en las que sea más propenso un individuo de irse a beber? Porque no hay justificaciones, pero pues has visto un chingo de gente pasar. Entonces, ¿en qué circunstancias es más propenso que uno beba? El que se aleje de las juntas. Porque mira, yo en mi caminar, pues dentro de la agrupación, ya cuando un compañero deja de subir a tribuna, ya cuando un compañero deja de estarse apadrinando, entonces aquí en Alcohólicos Anónimos hay un dicho que dicen, ya está tendiendo su camita, porque ya se quiere ir a beber y luego le empieza a ver los defectos a todos los compañeros. Entonces cuando una persona está así, es porque ya le urge irse a beber. Y en ese lapso, en ese proceso, si no se agarra bien del programa o algo, es bien fácil de que se vuelva a ir a beber. Y desgraciadamente me ha tocado ver muchos compañeros que se han ido a beber y lastimosamente me ha tocado ver varios ahijados que se han muerto dentro de la borrachera. De que ya cuando se da uno cuenta pues de que están tomando, de todos modos va y los visita uno. Y uno así me dijo, dice, no, pues déjame, yo voy a tomar hasta que me muera. Y sí, a la semana murió borracho. O sea, hace una congestión alcohólica. Entonces sí me ha tocado vivir muchas experiencias de compañeros que a veces no hay poder humano que los haga entender. Y me he dado cuenta que es cuando se alejan de las juntas, cuando se alejan de la tribuna y cuando se alejan del padrino, que empiezan a ya no frecuentarlo, ven que viene el padrino y hasta le sacan la vuelta, porque saben que les va a preguntar, ¿qué hubo? ¿Cómo andas? Y como andan para la madre, pues es más fácil sacarle la vuelta para no decirles, para que no haya quien les eche a perder su borrachera. Entonces sí, ese es el pretexto que yo he visto pues dentro de la agrupación, que es lo que los lleva porque ni el que seas deshonesto, ni el que sigas transando, eso no te lleva a beber. Te trae problemas, pero no te lleva a beber. El que tengas dinero no te lleva a beber. El que no tengas no te lleva a beber. Lo que te lleva a beber es eso, que empiezas a poner pretextos, justificaciones y verle los defectos a los demás y a todo el mundo, te alejas del programa y te vas a beber, con dinero o sin dinero, con familia o sin familia. Y en términos generales, ¿has considerado que valió la pena el dejar esa vida que todos sabemos que pues, es atractiva, pero pues que tiene su pago? ¿Crees que ha valido la pena el haber dejado todo eso para lo que Luis tiene el día de hoy? Sí, fíjate que sí, sí valió la pena, pues, o sea, yo le doy hasta la fecha a veces, de vez en cuando le digo a mi esposa que gracias porque le llegó el rayo desapendejador, pues, que ella me impulsó, pues, a que buscara la ayuda y que pues, que tuvo el valor, pues, de a lo mejor de esa amenaza, no sé si la haya llevado a cabo, porque como conozco a mi esposa, yo siento que sí. Entonces, de que nunca me soltó, siempre me insistió, nunca me puso pretexto para ir a alguna junta, nunca me puso pretexto para ir a alguna convención fuera de la ciudad, algún evento. Entonces, o sea, sí se transformó mi vida. Yo cuando llegué aquí a la agrupación, te digo que yo llegué casi hecho como una piltrafa humana, una lacra de la sociedad. Y yo me acuerdo las palabras que me dijo mi padrino, que me dijo, dice, aquí te vamos a reinstalar ante la sociedad. Aquí vas a hacer esto, muchas cosas pues que le dicen y yo le decía, este güey quiere que me quede, Me quiere convencer. me quiere convencer. Y el día de hoy me veo y como te digo, en mi trabajo soy una persona de confianza, que si realmente los patrones, o sea, o la gente pues de donde yo trabajo, se dieran cuenta o supieran, o sea, quién fui hace 20, 28 años, ni de chiste,
me abrían el cancel, no las puertas de su casa, el cancel. Entonces, hoy sí estoy restaurado en la sociedad, hoy convivo con mis hijas, conservo a mi esposa, mis padres viven, ya falleció una de mis hermanas, o sea, ha habido muchas cosas, pero ha valido la pena estar aquí. Al menos ya no les doy esas preocupaciones en casa de dónde estará o cómo estará. Ya no tienen el miedo de que si digo voy a tal parte, sabrá Dios cómo va a regresar o cómo va a venir. Entonces, sí, o sea, yo creo que mi vida dio un giro a los 360 grados, o sea, gente que todavía a veces me encuentro, que ya teníamos muchos años que no me veían, o sea, dicen, no manches, ¿eres tú? Y digo, sí, güey. Dice, no, yo ya te hacía muerto. O sea, yo ya te hacía pues que no. Dice, por la vida que llevabas. Y de verdad, o sea, pues sí, o sea, ha sido una transformación pues muy, muy grande, pues, o sea, he tenido la suerte pues de convivir con gente muy poderosa, muy buena, pues, y tienen la confianza. O sea, hay muy, pues vale la pena. Yo lo que te digo, vale la pena y estar en la agrupación. Si tú quieres la vas a hacer, si no quieres no la vas a hacer. Y pues de ti depende. Yo recuerdo otra de las palabras que me decía mi padrino, que decía, ¿usted de cuáles quiere ser? ¿Quiere ser de los del montón o quiere ser de los triunfadores? Y pues como a mí nunca me ha gustado perder, entonces decidí ser de los triunfadores y hasta el día de hoy creo que soy triunfador porque no he bebido y no me he drogado. Ok. Luis, y ya para terminar, suelo hacer la pregunta de que si hay algo que tú quisieras agregar, porque a veces pues traemos la idea de que quisiéramos transmitir algo, pero pues no soy adivino, entonces algo que tú quieras agregar, algo que te hubiera gustado que te preguntara. Pues es que mira, lo que sí me gustaría agregar por decir que uno no es profeta en su tierra, pues yo agraciadamente tengo algunos sobrinos que están perdidos en alcohol, en droga, y que desgraciadamente lo más difícil es que yo no los puedo ayudar. Pero mi padrino me decía, haz tú las cosas de Dios y Dios va a hacer por ti lo que tú no puedes hacer. Entonces, la forma de transmitir el mensaje, la forma de transmitir la ayuda a ellos, es trabajando con otros jóvenes, trabajando con otras gentes, que de esa manera le puede llegar el mensaje a mis familiares. Porque muchas veces como somos familia, o sea, lo ven y ¿tú qué me vas a decir? O tú cómo eras, o tú quién eras, y ahora como ya te sientes padrecito, ya te sientes esto, ya quieres que nadie haga esto. Entonces, el trabajar con otros es como les va a llegar el mensaje a ellos. Entonces, la persona que tenga dudas del programa de Alcohólicos Anónimos, que se acerque con toda la confianza a los programas de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana. Ahí son programas pues que le van a ayudar y si él quiere le van a transformar la vida. Y si no le convence ese grupo, hay otros. Hay ahorita casi en cada colonia hay un grupo de Alcohólicos Anónimos. Muchas veces nos sentimos de la alta sociedad y se nos hacen muy pichurrientos los grupos. Pues también hay. O hay también hay grupos así de riquillos, como dicen, pues hay grupos que están con alfombra, con, hombre, hasta mesero tienen para que les sirvan el café. Pero lo que más funciona es de que primero que lleguen a la agrupación y que se den cuenta quiénes somos, qué es lo que hacemos en una agrupación. Porque hay mucho desconocimiento hacia los demás por personas que los han tratado mal, o como yo les he dicho, como no quieren o no quieren dejar de beber, desinforman a los demás. Luego dicen, no, es que ahí te mientan la madre, es que y no es cierto. La terapia de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana, la terapia es de persona a persona, donde lo que tú digas es para ti. Nunca te metes con los demás, nunca juzgas a los demás. Al menos hasta ahorita, a mí ningún padrino, ningún ahijado, ningún alcohólico me ha juzgado de lo bueno o malo que he hecho. Entonces siempre me han dado el apoyo y siempre me han dado pues la mano, me han tendido la mano. Entonces que tenga esa confianza de llegar y como también se dice que se le respeta el anonimato, o sea, es cierto, porque yo hasta ahorita, o sea, hay mucha gente que no sabe que estoy en un grupo de Alcohólicos Anónimos.
porque me han respetado el anonimato. Y tampoco yo no ando divulgando, ay, yo soy de un programa, o sea, todo sirve, todo nomás que se informen, que se informen en las juntas públicas que se hacen, que lleguen al grupo, a los centros de servicios como la oficina intergrupal, como el área de Alcohólicos Anónimos, entonces que lleguen a un distrito, entonces todo lo que diga que es Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana, lo van a tratar bien. Entonces, nomás es de que se quiten esa venda de los ojos y que se den el valor como yo me lo di, de poder ingresar a un grupo, y la verdad mi vida se transformó completamente. Fíjate, ahorita que dices eso de pasar el mensaje, justamente la semana pasada llegaron dos personas, justamente producto del trabajo que se está haciendo en redes sociales. Una chica llegó al grupo, bueno, de hecho los dos llegaron al grupo Altagracia. Coincidió que eran cercanos ahí al grupo y bueno, se les hizo llegar el domicilio del grupo y se acercaron, y ayer estuve ahí en el grupo Altagracia, un saludo a los camaradas. Ahí estaba la chica, ya tiene, yo me imagino, como 4 o 5 juntas, y me sentí bien. La verdad me dio mucho gusto porque pues eso significa que funciona, ¿no? Que nos hemos adaptado a lo mejor bien a esto. Sí, fíjate, ya en el caminar de Alcohólicos Anónimos, a través de los servicios, tú sientes una satisfacción muy grande cuando me ha tocado ir a las escuelas, a los hospitales, al psiquiátrico, como te decía antes, a las juntas públicas, y que se acerca la gente y que cuando menos acuerdas, los ves en un grupo y tú dices, valió la pena el sacrificio de hacer una junta pública, valió la pena el a lo mejor de parar un rato de trabajar o de hacer el deporte o de hacer lo que más te gusta por ir a pasar el mensaje, porque sabes que de esa junta pública, de esa información que se dé en un hospital, en una escuela, el día de mañana va a surgir efecto esa semilla que sembraste ahí, y eso le va a servir a otra persona Pues le va a cambiar la vida. y le puede cambiar la vida, y de verdad que es bien satisfactorio. O sea, ver gente que ha caminado, y no es por uno ni eso, es gracias a la agrupación y al poder superior que se maneja pues en Alcohólicos Anónimos. Pero sí es algo muy satisfactorio ver a alguien cómo llegó y cómo se transforma su vida con el tiempo si se queda en Alcohólicos Anónimos. Pues enhorabuena, esperemos que se queden ahí con los compañeros de la Altagracia, que los traten bien, ahí se los encargamos. Y pues muchas gracias, Luis, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y a Dios. Y nos vemos en la siguiente, hasta luego.